Pentecostés, que llega a mi vida como por un fuego fuera. celestial. Poder, poder Pentecostés. Poder Pentecostés, que llega a mi vida como un fuego celestial. Poder, poder Pentecostés, que llega a mi vida como un fuego celestial. Poder, poder Pentecostés, que llega a mi vida. Que me dio de poder estar aquí, pero también a mis autoridades, a nuestro amado pastor, el hermano José Lee, nuestros padres espirituales, la hermana Jacqueline, así hermano que ha sido para mí.
que tiene una necesidad. El Señor conoce nuestra situación. El Señor conoce nuestras necesidades. Pero el Señor también le gusta que expresemos lo que sentimos y lo que queremos. A Dios también le agrada esto. Mire usted que el Señor, dice la Biblia, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Implica que ya el Señor había estado ahí en otra ocasión. Y el Señor notó que había allí un hombre que tenía una mano seca. En aquella primera ocasión, el Señor se dio cuenta que había un hombre con una mano seca. Cuando volvió el Señor, encontró que el hombre seguía en la iglesia, pero continuaba con la mano seca todavía. ¿Qué dijo el Señor? Levántate. Ese término levantar implica decisión, resolución, deseo de hacer algo, que alguien intervenga, que alguien le pueda socorrer, que alguien le pueda ayudar, que alguien le pueda prestar auxilio, que alguien le pueda extender la mano. Eso implica que alguien tiene que notar que yo tengo una deficiencia y me puede extender la mano en el momento que yo lo requiero. Aleluya. Dios no pasa desapercibida las cosas. Dios no pasa las cosas por alto. Dios todo lo tiene en cuenta. Lo que pasa es que Dios espera que usted y yo tomemos iniciativas para Dios poder también obrar como Él desea obrar. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Por eso le digo, cuando le pedimos a Dios que obre, Él sabe obrar. Por eso es que no podemos dejar de venir al templo. Óigame bien. Cuando más lo necesitamos, cuando más pensamos que Dios puede manifestarse, porque hay personas que dicen yo no voy al culto porque quizás el culto de hoy será como el de ayer. Usted y yo no podemos crear un mecanismo en nuestra mente que pasó ayer, pasará hoy. No, hermano, en Dios todos los días hay una experiencia diferente. En Dios todos los días sucede algo extraordinario. ¿Qué es lo que es monótono cuando se convierte en una ruleta, en un círculo vicioso? Cuando todo se vuelve mecánico o un mecanismo o algo organizado. No, mi amado hermano, en Dios no. En Dios todo se puede esperar. En Dios se puede glorificar hoy y también lo puede hacer mañana. Aleluya. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Por eso cuando yo empiezo a crear un mecanismo en mi cabeza de cómo es el culto, entonces yo empiezo a crear, no, el culto va a ser igual el de hoy que el de ayer. Quizás el pastor o el que dirige se va a parar, va a decir, hermano, Dios los bendiga, bienvenidos, vamos a orar, hagamos esto y aquello. Y algunos empiezan a crear ese mecanismo en la cabeza, que piensa que todo es una rutina. Por eso, mi amado hermano, las personas entran y salen tal como vinieron, porque crearon una rutina en su cabeza. Pero cuando usted y yo vamos pensando, hoy será mejor que ayer, mañana será mejor que hoy, entonces Dios sabrá obrar. Porque yo vengo pensando en lo que Dios va a hacer. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? A su nombre. Si usted vuelve conmigo al versículo 1 de ese capítulo 3, pudiéramos decir, pero es que el Señor volvió. Claro, eso implica, hermano, que Dios va al templo una y otra y otra y otra vez. Hay algo
que usted y yo tenemos que tener en cuenta que Dios es omnisciente y que Dios es omnipresente. Lo que no es Satanás, el Señor lo reprenda. Satanás no es omnipresente, él no puede estar en dos lugares a la vez, porque él no es todopoderoso. Él es una criatura. Dios es un creador. Y entre la criatura y el creador hay una diferencia inmensa, mi amado hermano. Hay una diferencia grande, porque la criatura es un ser creado por un ser que lo creó. Alabanza al Señor. Y usted y yo somos criaturas. Dios es nuestro creador. Por eso es que Satanás no puede estar en dos sitios a la vez. Aquí puede estar un demonio y allá manda otro demonio y él está por allá en otro lugar. Tiene que usar 3 personas o 3 seres para estar en 3 lugares. Dios no, hermano. Dios está aquí y está allá y está en todas partes, porque Dios es omnisciente y omnipresente. Esa es la ventaja, hermano. Por eso es que yo no puedo crear del culto un mecanismo. Yo no puedo llegar pensando, oiga, quizás hoy sería como ayer. No, hermano, porque entonces yo empiezo a crear un círculo vicioso dentro de mi cabeza, de tal manera que digo, ¿para qué voy a la iglesia si voy a ver lo mismo o a oír lo mismo? Por eso es que el ambiente de un culto lo hace usted y lo hago yo, amado hermano. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? ¿Qué iba a pensar este hombre que ese día era el día de él? ¿Qué iba a saber él que ese era el momento que él necesitaba? ¿Qué iba a pensar él que esa era la ocasión en que Dios se iba a manifestar? ¿Qué iba a creer él que ese era el día que Dios iba a obrar un milagro? ¿Qué iba a saber él que ese era el día que Dios lo iba a visitar a él? ¡Aleluya! Porque fue algo exclusivo, independiente de todos los que estaban ahí. Dios hizo algo especial con él. Y se dirigió a él y le dijo, levántate y ponte en medio. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Usted encuentra en el Evangelio de San Lucas, por favor, en el capítulo 7, dale la gloria al Señor. San Lucas capítulo 7, mire lo que dice la palabra en el versículo 14 y 15. Dale gloria al Señor. Dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Tremendo, hermano. Porque en Dios no hay casualidades. En Dios hay propósito siempre. Las cosas a usted y a mí no nos suceden por sucedernos. Detrás de cada situación Dios tiene un programa, un diseño, una obra, algo que hacer. Si usted lee ese relato del hijo de la viuda de Naín, usted encuentra que esta mujer era viuda. Quiere decir que ya había enterrado a su esposo. Vivía sola con su hijo. Su hijo quizás era el sustento de esta mujer. Su hijo quizás era el motivo para esta mujer vivir. Su hijo quizás sería la oportunidad de esta mujer esforzarse. Y si usted lo ve en el ámbito natural, ¿qué madre no se sacrifica por sus hijos?
¿Qué familia, qué padre no se sacrifica por sus hijos? ¿Qué persona no le interesa el bienestar de sus hijos? Aleluya. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Pudiéramos decir que los animales, no, hermano, los animales sienten más. Ese sentir, perdóneme en el término, como maternal en ese animal hacia sus crías, que las protege, las defiende. Pero dio la casualidad que esta mujer viuda, su hijo muere. Aleluya. Permítame hacerle un paréntesis aquí. La muerte no respeta edades y a todos nos va a sorprender un día de estos. Eso es algo inequívoco, hermano. Eso es algo que nos va a pasar a todos en cualquier momento. La muerte no se pone a pensar si está joven, si está niño, si es adolescente, si es un anciano. Aleluya. Hay veces se ven las cosas de la vida que se quedan en las casas fúnebres o se van allá donde se está velando el muerto, que muchas veces quien está en el ataúd es una persona que tiene 18, 20 años y van los abuelos de ellos quizás con 80, 90 años y el viejo viviendo y el nieto muerto. Pareciera ilógico, pero es que la muerte no respeta edades. Por eso hay que estar preparado para ese día. Esta mujer viuda, gloria al Señor, llevaban a su hijo para ser enterrado ese día. Quizás ya lo habían velado, ya lo llevaban al lugar donde lo iban a dejar. Y resulta que ese día, mientras ellos iban camino al cementerio, camino hacia la ciudad de Naín, venía Jesús, sus discípulos y una multitud. Mientras que de aquel lado venía gozo y alegría con Cristo, de este lado venía tristeza y dolor con la viuda y el muerto. Se encontraron en el camino. El versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Porque si hay un ser compasivo, es el Señor, hermano. Si hay un ser que ve las lágrimas, es el Señor, amado hermano. Si hay un ser que atiende la oración, es el Señor, amado hermano. Si hay un ser que escucha la voz del hombre, es el Señor de los cielos. Si hay un ser que presta atención, es el Señor de los cielos. Si hay una persona interesada en usted y en mí, es el Señor de los cielos. Por eso no podemos estar en el lugar equivocado. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Se compadeció de ella, le dijo: no llores. Y acercándose al féretro, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Y el Señor le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Es como el caso del Señor y el paralítico. Aquellos 4 hombres que lo bajaron por el terrado de la casa. Cuando el Señor vio al paralítico frente a él, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero una multitud de gente, de fariseos, de saduceos, empezaron a murmurar: ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecado. Y dice la Biblia que el Señor, conociendo la malicia que había en ellos, le dijo a la gente: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate y anda. Si a usted y a mí nos ponen a escoger, yo le digo: no, yo prefiero hacer la oración de fe por ese pecador. ¿Y por qué no ora por el paralítico para que se levante? ¿Qué tal que no se levante?
Entre las dos decisiones, la más fácil es orar por la oración de fe. Y el Señor se quedó mirándolo a ellos, porque el Señor hizo la más sencilla, pero para ellos fue la que más criticaron. ¿Acaso usted es Dios? ¿Acaso es que usted es esto? Y empezaron a murmurar, porque usted sabe que el término murmurar, hermano, es no solamente hablar una palabra, es hablar cualquier cantidad de sandeces y de palabras y de impropios que en lugar de hacer bien, hacen daño. Y en lugar de murmurar, entonces el Señor se dirigió a ellos y le dijo: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. ¿Y qué dice la palabra? Y el paralítico se incorporó y anduvo, y todos glorificaban al Dios de los cielos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en Dios no existe lo imposible. Para Dios no hay cosas imposibles. Para usted y para mí sí hay limitaciones, hermano. Para Dios no. Se quedó el Señor mirando a la multitud que llegaba el joven y le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Parecido como cuando el Señor visitó la casa de Jairo, que su hija había muerto y la gente estaba llorando y lamentándose, y el Señor le dijo a ellos: la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué dice la Biblia? Empezaron a burlarse, porque eso es lo que la gente muchas veces piensa de este camino. Piensa que este camino es para burlarse. No, hermano, este camino es para gente cuerda, para gente que hace un alto en el camino lleno de maldad y de pecado y dice: no, Señor, ya no más por ese mundo perdido, sino rendido a Cristo para bien del alma. Si usted y yo nos pusiéramos a pensar en lo que habla la gente, no estaríamos en el Señor, hermano. Pero es que por encima del concepto humano está la salvación de mi alma. Ellos le dijeron: no, está muerta. El Señor le dijo: no, ella duerme. Y se burlaban. Y se acercó a la niña y la tocó y le dijo a la niña: Talita Kumi, en hebreo, a ti te digo, niña, levántate. Y se levantó, se incorporó y se la entregó viva a sus padres y le dijo que le dieran de comer. La gente, yo me imagino que en ese momento hubo un silencio como el que hay aquí, así. Todo el mundo sorprendido. Claro, hermano, tuvieron que haberse. Y yo pienso que aquí también, hermano, con el hijo de la viuda de Naín, porque en este, el de Jairo, era en la casa. Este era público porque lo llevaba por la calle hacia el cementerio. Y usted no se da cuenta que hoy día la gente, cuando ve pasar un carro fúnebre, la gente se para, se queda, ¿quién será? Mirar en la parte posterior del carro a ver quién es el nombre del que llevan ahí escrito. Yo no sé ahora, pero antiguamente uno veía a las personas, unos se persinaban, otros se quitaban el sombrero en acto de reverencia. Yo pienso que en ese caso era lo mismo. La gente que conocía a la viuda diría: pobrecita, viuda, y ahora el hijo que tenía y que la sustentaba también se le muere. La gente hablaba y decía. Pero resulta, amado hermano, que se detuvo porque alguien estaba ahí, que es el Señor. Y lo tocó y le dijo al muchacho que se levantara. Y dice la Biblia: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre.
usted y yo hubiéramos salido corriendo del miedo, del susto. Pero hay ocasiones en que usted y yo no podemos correr, sino que vemos el milagro. Tenemos que levantar la mano y dar gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánto da la gloria al Señor? El Señor no se equivoca de lugar. Nunca el Señor se equivoca de lugar, hermano. ¿Cuánto da la gloria al Señor? El que de pronto se puede equivocar es el diablo. El Señor lo reprenda. Él sí, porque Él no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es todopoderoso. Él sí se puede equivocar. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Pero el Señor no se equivoca del lugar. Él sabe dónde debe estar. Él sabe por qué debe de estar en ese lugar. Él entiende cuál es el motivo de estar en ese lugar. Y una de las cosas, cuando usted y yo vengamos a la iglesia, no empecemos a hacer una mercadería o a hablar con fulano de tal, no. Tenemos que venir de rodillas a invitar al Señor para que esté en ese lugar. Aleluya. Porque Él es el importante en ese lugar. ¿Usted se imagina usted y yo sin el Señor aquí, hermano? ¿Qué sentido tendría levantarnos temprano y venir a cabecear aquí? No, eso no tendría razón de ser, hermano. Por eso es que la casa del Señor hay que mantenerla en reverencia. Y siempre que usted y yo lleguemos al culto, nos arrodillemos, Señor, te invito a este lugar. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Por eso el Señor no se equivoca en el lugar donde debe de estar. A su nombre sea la gloria. Porque Él sabe proporcionarle a cada uno lo que necesita. Lo que nuestra alma requiere. Lo que nuestro espíritu requiere. Si usted vuelve conmigo a San Marcos capítulo 3, por favor, dele gloria al Señor. El Señor sabe proporcionar lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué tenía este hombre? Una mano seca. Esa mano, la Biblia no describe cuál de las dos, si la derecha o la izquierda. Lo cierto es que esa mano era parte esencial de su cuerpo para él poder funcionar o trabajar de una manera completa. Gracias a Dios porque hoy día hay personas que logran sobreponerse a sus estados de su condición física. Pero con todo y eso, tienen sus limitaciones, hermano. Por más de que la persona trate de salir adelante, tiene sus limitaciones. Este hombre tenía ese problema, su mano seca. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Esto lo imposibilitaba a él. En el capítulo 4 del mismo libro de San Marcos, dale la gloria al Señor. A su nombre, gloria. El versículo 40 y el 41 dice: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque hay cosas, hermano, que ante el ojo natural, ante la mente natural, hay cosas que nos parece imposible percibirlas. Nos parece difícil que eso pueda ser así. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Nos parece complicado que eso pueda suceder. Pero es que una cosa, vuelvo y le digo, hermano, una cosa es usted y yo, y otra es el Señor.
Usted y yo tenemos limitaciones, pero el Señor no. El Señor tiene poder aún para controlar las leyes de la naturaleza. Si usted va conmigo al libro de Josué, gloria al Señor. El capítulo 10 del libro de Josué, el versículo 12 al 14 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. En aquel tiempo, el avance de la ciencia era mínimo, casi nada. Y se entiende o se piensa que lo que se dijo fue: sol, detente, y tú luna. Pero hoy día la ciencia sabe que el sol está en un solo sitio y la luna, quien gira es la tierra. Es la tierra la que gira. Es la tierra la que se mueve sobre su círculo. Es la tierra la que da vueltas. Y da tantas vueltas a tanta velocidad que usted y yo no lo sentimos, ni siquiera nos mareamos. Por eso el milagro fue mayor. ¿Por qué? Porque el solo hecho de haber detenido la tierra así, de una forma estática, automática, ya, la tierra hubiera podido volar en 1000 pedazos. Pero como el que la controla no es el hombre, el que rige la naturaleza no es el hombre, el que maneja las leyes de la naturaleza no es el hombre, el que tiene el destino de las cosas es Dios, y Él hace como quiere. Y Él no nos pregunta si queremos o no queremos, Él hace como quiere. Aleluya. Por eso hoy día es más fuerte pensar en el milagro que Dios puede hacer. Cómo las maravillas de Dios se dejan notar. Por eso Él no le dio temor decirle al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Por eso, hermano, porque si hay algo que a Dios nada le teme, es que los desafíos para Dios, grandes o pequeños, son lo mismo. Aleluya. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Por eso, en ese capítulo 4 de San Marcos, ¿qué nota usted? Cómo el Señor toma el control de la naturaleza, de la tormenta. Los apóstoles, los discípulos, le dijo el Señor: ¿por qué estáis así amedrantados? Ese término amedrantados es porque estáis miedosos, porque estáis inseguros, intranquilos, porque estáis en esa condición, porque se sienten así como atribulados, como arrinconados, como sin salida. El Señor le dice a ellos: ¿por qué estáis así amedrantados, angustiados, desesperados? Alabanzas al Señor. Pero el Señor se paró y le dijo, no a los discípulos, sino al viento y a las olas. Le dio orden y le dijo:
óigame bien. Entonces temieron con gran temor, si decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es? Que aún, oiga bien, aún el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este ser? ¿Qué clase de personaje es este? ¿Por qué, hermano? Porque si echamos una mirada hacia atrás, los apóstoles habían visto a los ciegos abrirle los ojos. Se habían dado cuenta que los sordos oían. Se habían dado cuenta que los mudos hablaban. Se habían dado cuenta que los leprosos eran limpiados. Se habían dado cuenta que los paralíticos se levantaban. Se habían dado cuenta que los muertos resucitaban. Y ahora se enfrentan a las leyes de la naturaleza y se dan cuenta que este personaje al viento y al mar le ordena y le obedecen. Por eso ellos dicen dentro de sí: ¿quién es este? Aleluya. Este personaje es el Señor al que usted y yo le servimos. ¿Me oyó lo que le dije, hermano? Es el ser al que usted y yo le servimos. Es el Señor. A su nombre. A su nombre. Porque el Señor sabe estar en el lugar correcto para controlar la incredulidad. Por eso en algún momento los discípulos le dijeron: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Porque usted y yo, hermano, tenemos tantas limitaciones que nos toca depender de Dios. Pero lo único que yo le digo, hermano, usted y yo aprendemos a depender de Dios y el Señor no nos va a defraudar. Nunca, hermano. Nunca el Señor nos va a defraudar. Nunca el Señor nos va a pagar mal. Nunca el Señor nos va a dar la espalda. Nunca el Señor nos va a abandonar. No, hermano. Por eso es que tenemos que tener la mirada puesta en el Señor de los cielos. Los seres humanos fallamos. ¿Me oyó lo que le dije? Los seres humanos fallamos. Los hombres nos equivocamos. Los hombres cometemos errores. Los hombres cometemos faltas. Los hombres, amado hermano, quizás somos personas que podemos quedar mal, pero Dios no falla. Dios no se equivoca. Dios todo lo hace bien. Dios se glorifica siempre. Dios extiende la mano siempre. Dios hace maravillas siempre. Dios se glorifica siempre. Por eso, puesto los ojos en el Señor, ¿cuánto damos la gloria a Dios? A su nombre. Ellos humanamente procuraron, gloria al Señor, hacer que la barca se controlara. Y estamos hablando de personas con pericia para el mar, porque eran pescadores. Esta gente que estaba en la barca, hermano, no era gente que no conocía las olas del mar. Ellos sabían el ímpetu con que la ola golpeaba. Ellos sabían, amado hermano, cuando el mar se picaba, cuando el mar se embravecía. Ellos sabían. Y yo creo que muchas veces ellos naufragaron en situaciones similares. Aleluya. Pero esta vez llevaban en medio al que todo lo soluciona. Por eso es que usted y yo no podemos ponernos a pelear con nadie, hermano. Si usted se pone a alegarle y a gritarle y a vociferarle a fulano de tal, ese es lo que va a enardecerse más y a ponerse más bravo, más difícil, o a querer a complicarle la vida. Váyase a un rincón a orar, a batallar, a reprender los demonios,
a reprender la obra del diablo, a reprender el imperio de Satanás. Óigame bien, al Señor nadie lo resiste. Nadie. Aleluya. Si a Dios hubiera algo que le quedara grande, mejor empaquemos y vámonos. ¿Qué nos quedamos haciendo aquí, hermano? ¿Qué nos quedamos haciendo si al Señor le quedó grande las cosas? ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Se dice de un monje en el siglo XVII, de un cristiano. Él fue monje y se convirtió al cristianismo. Y un día su esposa vino y lo encontró tirado, sentado, llorando. Llorando, no arrodillado, sentado, llorando, lamentándose. Y su esposa se acercó y le dijo: ¿qué le pasa? Es que mire estos problemas y estos y estos y estos y estos y estos. Y no veo solución por ninguna parte. Yo no veo que esto se arregle. Yo no veo que esto se solucione. Yo no veo que esto tenga solución. Yo no veo. Yo cada día veo que esto va de mal en peor. Y la esposa se levantó rapidito y se fue para la pieza y se vistió de un vestido negro como de luto. Se vistió de luto. Y vino y se sentó al lado de él y se puso a llorar con él. Y le dijo a ella, ¿y ahora a usted qué le pasa? Dijo: es que mi Señor se murió. Fue que mi Señor se murió. Por eso me vestí de luto. Porque usted dice que no hay solución para esto, para esto, para esto, para esto. No hay solución. Entonces mi Señor se murió. Así que vamos a hacer duelo. Y se levantó. Él dijo: ¿cómo así? ¿Quién dijo eso? Mi Señor está vivo. Él todavía vive. Él todavía todo lo puede. Hay veces necesitamos que alguien nos inyecte algo. ¡Aleluya! Estaba pasando eso, hermano, en la barca. El Señor le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué más les dice? Como no tenéis fe. ¿Por qué estáis ahí en esa condición? Como no tenéis fe. ¿Por qué estáis así en esa situación? Como no tenéis fe. Y hay veces hacemos más orando que hablando. Hay veces hacemos más orando que peleando. Hay veces hacemos más orando que vociferando. Hay veces hacemos más orando que lamentándonos. Hay veces hacemos más pidiéndole a Dios que obre que lo que usted y yo podemos hacer. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? A su nombre. Por eso el Señor llega para ayudar en nuestra incredulidad, en nuestra duda, en nuestro temor a creer que Dios se glorifica. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Por eso, hermano, este poder no es comprendido hasta que no lo vemos manifestarse. ¿Cómo lo entendieron los apóstoles? Hasta que no vieron que el Señor calmó la tempestad. ¿Qué tempestad necesita usted que Dios le calme? ¿Me está oyendo? ¿Qué tempestad necesita usted que Dios le controle? ¿Qué tempestad necesita usted que Dios aplaque? ¿Qué tempestad quiere que Dios meta la mano? ¿En qué situación quiere que Dios se muestre? Aleluya. Por eso le dije: no pelee solo, hermano. No deje de ir al templo. Mire que este personaje que estamos tocando, hermano, del capítulo 3, a pesar de la mano seca, él seguía yendo al templo. Él seguía yendo al templo, él seguía congregándose. Por eso vuelvo y le repito: no haga del culto un mecanismo humano. ¿Qué irá a pasar hoy? No, váyase creyendo que Dios hoy lo visitará a usted.
Usted no se preocupe por el que está a su lado, porque de pronto el que está a su lado le gusta hablar, parece una cotorra hablando, gritando, vociferando. Algunos vienen al templo y cogen el celular y empiezan a chatear y a hablar y a jugar. Y algunos empiezan, hay unos celulares que traen una culebrita que empiezan a jugar. Qué bueno que ese animalito les brincara en un momento dado, hermano. Porque se entretienen. Pero también habemos otros que venimos al culto a adorar a Dios, a alabar a Dios, a ser edificados por Dios, a ser bendecidos por Dios, a ser ministrados por Dios, a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso es que muchas veces este poder no es comprendido, hermano, hasta que Dios no calma la tempestad. Hasta que no vemos la mano de Dios obrar. ¿Cuánto da la gloria al Señor? En el capítulo 8 de San Mateo, usted encuentra lo siguiente. Dale gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. El versículo 27, el Señor les dice a ellos, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por eso es que le digo, hermano, hay cosas que usted y yo no damos gloria a Dios porque nos parece que no hay resultados. Y es cuando más, hermano, entre más busque a Dios, el enemigo más va a tratar de levantársele. Mientras que usted y yo busquemos a Dios, el enemigo más tratará de hacer que las cosas se compliquen, de que las cosas se distorsionen, se salgan de su cauce. Por el que usted está orando más, se va a endiablar más. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás sabe que usted lo está peleando. Satanás sabe que usted lo está luchando. Satanás sabe que usted está procurando ganar una victoria. Y él sabe que tiene que arremeter, que hacer lo que sea por tratar de detenerlo. Pero no hay nada que le resista al Dios de los cielos, hermano. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Por eso le digo, ¿qué tempestad quiere usted que Dios le calme? ¿Qué tempestad quiere usted que Dios aplaque? No solamente el Señor calma la tempestad, el Señor sana a los enfermos. En San Marcos capítulo 2, usted encuentra lo siguiente. San Marcos 2:12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Porque hermano, hay cosas que a usted y yo nos parece difícil que puedan suceder. Y cuando suceden, ¿será posible? Algunos dicen, seguro es que tengo una pesadilla. Algunos parece que seguro es que estoy durmiendo y tengo un sueño, una visión. Algo parecido a lo que dice la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el ángel de Jehová vino a sacar a Pedro de la cárcel. Dice la Biblia que a Pedro le parecía que era una visión. ¿Cuándo se dio cuenta Pedro que era cierto? Cuando abrieron la puerta que daba hacia la calle, pasó la calle y se quedó mirando de frente la puerta donde había estado encerrado. Ahí fue donde él se dio cuenta que de verdad estaba afuera. Que las cadenas que estaban en sus pies y en sus manos se le cayeron. Que humanamente era imposible abrirla. Para Dios no hay nada
imposible. Nada. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Creer. Creer. ¿Me oyó, amada iglesia? Creer. No nos cansemos de creer. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Los hombres decían, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuánto da la gloria al Señor? ¿Qué más hace el Señor? Echa fuera a los demonios. El Señor reprende los demonios. En San Marcos capítulo 9. Mire lo que dice. San Marcos 9. Aleluya. El versículo 22. Mire lo que dice la palabra. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. No pelee con la persona, venga a pelear con Dios. No pelee con la persona, venga a pelear con Dios. Porque Dios todo lo puede. Ahora, no necesariamente tiene que ser un demonio mudo y sordo. Puede ser un demonio de adulterio, de fornicación, de carnalidad, de borrachera, de vicio. Pero venga a pelear con Dios, hermano. Con el Señor que se pelea, hermano. Con la ayuda de Dios. Usted puede decirle a este, vea, camine, va donde el psicólogo. Camine, vamos donde el consejero de familia. Camine, vamos a Alcohólicos Anónimos. Camine, vamos a tal parte. Usted, para que deje de fumar, cada vez que sienta, métase una menta a la boca, métase un dulce. No, hermano, eso no sale así. Porque es un espíritu que ronda. Es un demonio, el Señor lo reprenda. Pero el que puede controlar los demonios se llama Jesucristo. Y a Él hay que clamarle. ¿Cuánto da la gloria al Señor? A Él hay que pedirle. A Él hay que suplicarle. Él es el que rompe las cadenas. Él es el que derriba las ataduras. Él es el que hace libre al endemoniado, hermano. Es el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Usted se pone a pelear con el adúltero. Ah, no, si usted sigue adulterando, yo no, ni me vuelva a tocar. Lo está mandando a que siga pecando. Ni se me arrime. No, venga a lucharlo aquí al altar, a la presencia de Dios. O el problema que sea, tráigalo a los pies de Cristo, hermano. Que muchas veces lo que necesitamos es decisiones, hermano. Aleluya. No hay cosas imposibles, sino hombres incapaces de creer que Dios puede obrar, que Dios puede glorificarse, Dios puede romper la cadena por más fuerte que sea. Dios la rompe, hermano. ¿Cuánto da la gloria al Señor? A su nombre, a su nombre. Dios controla las fuerzas de la naturaleza. Dios todo, hermano, lo puede hacer.
Dios perdona los pecados. Cual sea el pecado, Dios lo perdona. Mire, hermano, que el Señor perdonó a la nación de Nínive, que habla la Biblia en el libro de Jonás, porque se arrepintió el rey y toda su gente. Los hebreos, Jonás era hebreo, el profeta Jonás era hebreo, y el Señor lo mandó a profetizar donde la nación más despiadada que había existido hasta entonces. Los hebreos solamente deseaban que Nínive fuera destruida. ¿Por qué? Porque ellos sentían hacia ellos un odio por la manera como ellos los trataban de una manera cruel. Se dice que cuando los ninivitas cogían un hebreo para matarlo, llámese que lo encontraron por ahí deambulando, o en un momento de guerra, o como fuera un preso de guerra, ellos los llevaban. Y dice la historia que los ninivitas cogían a los hebreos y los colocaban sobre una X, colocaban una X, 2 palos, y los abrían de piernas y brazos, y luego los empezaban a despellejar, como usted despellejar una vaca, a quitarles el cuerito. Por eso era que Jonás no quería predicarle a Nínive. Jonás quería que Nínive fuera destruida. Eso quería Jonás. Jonás no quería que Nínive se salvara. Jonás no le llamaba esa atención, porque dentro de la mente de él estaba el recuerdo cómo esta gente los trataban a ellos. ¿Y a quién le gusta que lo maten vivo? Quitándole el cuerito así, hermano, como si fuera pelando una vaca. Pero como, oiga, la Biblia dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermano. Si Dios se dejara guiar por nuestros impulsos, usted y a Dios lo tendríamos loco, hermano. Usted y yo a Dios lo tendríamos loco, porque nos gustaría que Dios hiciera lo que yo quiero. Si a usted y a mí nos pusieran a escoger quién entra al cielo, nos pararíamos en la puerta. Ahí viene el que me cae mal, antico que llegue aquí, y apenas se nos pare al frente, usted no entra. ¿Pero por qué usted no entra? Porque a mí me pusieron aquí a escoger quién entra y quién no entra. Usted no entra. Afortunadamente, hermano, el que está en la puerta no es usted ni yo, es el Señor Jesucristo. Y Él no obra como piensa el hombre. Él obra como Dios. Por eso es que usted encuentra que Noé predicó, que Jonás predicó, y luego fue y se sentó allá en una lomita a mirar qué iba a pasar allá, y se dio cuenta que llegó el día que tenía que caer el juicio, y juicio no cayó. ¿Qué hizo el pueblo? Dice la Biblia que desde el rey hasta el más pequeño proclamaron ayuno y dijeron que ayunarían y pedirían de Dios misericordia. Quizás tenga misericordia y se apiade de nosotros. ¿Y qué hicieron con los animales? Los amarraron y tampoco comieron durante 3 días. ¿Y qué dice la Biblia? Y vio Dios que los de Nínive se arrepintieron y no les hizo el daño, hermano. Y Jonás se levantó molesto de allá y le dijo: ¿no era esto lo que yo decía? ¿No era esto lo que yo pensaba? Que tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios movido a misericordia, que tú eres un Dios que esto y que aquello. Y empezó a cuestionar a Dios. Y el hombre fue y se tiró por allá. Y el Señor permitió que una calabacera se levantara a las espaldas de él, de tal manera que creció y las hojas le hacían sombra, para que el sol no lo calentase mucho
y le diese mareos. Pero resulta que en la mañana nació y por la tarde murió la calabacera, y él trataba de marearse y de irse de cabeza, y empezó a criticar por la calabacera y le dijo: ¿está molesto por la calabacera? Sí, muy molesto, hasta la muerte. Porque así es el hombre, hermano. Por eso le digo, si a usted y a mí nos pusieran a escoger a quién entra, usted queda, mira, ahí viene, ahí me las va a pagar. Dicen que la venganza no es dulce, pero yo siento un fresquito. Ahí viene. Porque ese es el hombre, hermano. Jonás estaba molesto, pero Dios no se pone a preguntarle a usted si está molesto o no está molesto. Dios ama al pecador. ¿Me oyó lo que le dije? Dios ama al pecador. No importa el pecado, Dios lo perdona. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? A su nombre, a su nombre. El Señor nos puede llevar a conquistar, hermano, si usted y yo queremos. Por eso es que debemos de ponernos en el lugar preciso. Debemos de estar en el lugar, oiga bien, preciso, como le dijo el Señor a este hombre: ponte en medio. Quizás nadie ha notado que usted viene con la mano seca. Ponte en medio. Pero en esa situación, usted encuentra en el versículo 5 de ese capítulo 3 de San Marcos, dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Primero lo hizo: ponte en medio. Párese ahí. ¿Cómo tendría la mano? Quizás así o así o así, qué sé yo. Lo cierto era que era una mano seca. Primero le dijo: ponte en medio. Como estar en el pasillo y decirle: hermano fulano, colócate ahí en la mitad. Quizá los de atrás lo veían, pero quizá los de adelante no miraban hacia atrás porque no les llamaba la atención. El Señor les dijo: ponte en medio, para ver si de pronto ellos se conmovían. De pronto alguno diría de entre la multitud: por favor, haga algo. Por favor, hale un milagro. Por favor, mira, ese señor está en esa condición. Por favor, esto y aquello. Eso es lo que el Señor quería llamarle la atención. Pero nadie. Entonces el versículo dice, versículo 5, entonces mirándolos alrededor, decir, yo pienso, disculpe, pero el Señor dio un giro para todas partes. Con enojo. Este término enojo era un enojo molesto de ver que no se compadecían de la necesidad que tenía él. Por eso, hermano, si usted va y le cuenta los problemas a otro, ese otro sencillamente le va a decir: ay, hermano, qué dolor, qué lástima. Dios lo ayude, Dios lo ampare y lo favorezca. No lo persina porque le da pena, pero quisiera como persinarlo. Y no puede hacer más. O quizás sale de ahí y se va hablando: ese está así por esto y por esto. Este está así es por aquello y por aquello y por aquello. Este está así porque tal cosa y tal cosa y tal cosa. La gente se da para eso. El Señor los miró con enojo, porque no se dieron cuenta de la necesidad que él tenía. Pero dice algo más: entristecido por la dureza de sus corazones, porque si hay alguien que siente el dolor ajeno, es el Dios de los cielos. Aleluya. Usted va y le pide a alguien una ayuda y le dice: bueno, voy a ver qué puedo hacer. Ese es
el despáchelo. Sálgase, voy a ver qué puedo hacer, y con eso lo despacha, le dice váyase. Pero Dios no, hermano. El Señor le dijo, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana como la otra, mi amado hermano. Porque a eso es que venimos a la iglesia, a que Dios nos sane lo físico y el alma, lo interno y lo externo. Por eso no puedes dejar de venir a la iglesia. No puedes dejar de venir a la iglesia, porque la iglesia es donde usted encontrará la paz que usted necesita. En la iglesia, colóquese de pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Padre maravilloso, vamos todos de pie, hermano. Levante sus manos. Habla con Dios un momento. Habla con el Señor un instante, hermano. Voy a pedirle que levante sus manos y coloque su carga, coloque su problema en las manos del Señor. Coloque su angustia, su dolor, su tristeza. Coloque su desesperación, aquello que le duele el alma. Colóquelo en las manos del Señor. No pelee solo, hermano, no luche solo. Vuelva hacia Dios. No luche solo, hermano, hermana. Echa tu carga a los pies del gran maestro. Echa tu carga a los pies de aquel que calma la tempestad, de aquel que calma la angustia, el dolor. ¿Cuál es tu tempestad, hermano? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es su incertidumbre? ¿Qué es aquello que le quita la paz, la tranquilidad, la angustia, la desesperación? ¿Qué es aquello, hermano, que trata de hacerle daño en su vida interior, en su vida personal? Habla con Dios, hermano. Habla con Dios en esta mañana. Habla con el Señor en esta mañana. Habla con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oh, mi Cristo. Oh, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Consolador, mi esperanza. Como dijesen los apóstoles, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Cuál es tu lucha, hermano y hermana? Joven, señorita, caballero, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? Ríndala al Señor. Rinda al Señor todo tu ser. Rinda al Señor tu alma. Rinda hacia Él. Dígale, Señor, ayúdame. Te doy la gloria y la honra. Toda alabanza te pertenece. Toda adoración te pertenece. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra, gracias. Gracias por esta palabra, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra que consuela el alma. Gracias por permitirme ponerme en medio. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dale un aplauso al Señor, hermano. Fuerte esas palmas.
Gracias, Padre. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? A su nombre. Hay una actividad, hermanos. Aprenda a venir a colaborar con las actividades de la iglesia. Tenemos